el 22 de enero de 2010 y tengo un año y medio en Costa Rica. Hace mucho tiempo entregué videos. Creo mi último video estaba después de 13 meses. Y entonces es más o menos 6 meses después. Entonces hay mucho que pasó y muchas cosas son diferentes ya, como en, no sé, julio. No me acuerdo qué estaba haciendo en julio, pero ahora Elisa no está mi novia y no vivo con doña Vilma y Marcela y no sé, bueno, entonces Ana tenía un bebé. Qué loco es eso. Ahora ella tiene un bebé, Ian, Ana y Fabio, y es un poco diferente porque no sabía qué emocional yo podría ser, porque para mí no me encantan las bebés, pero no sé, cuando ella me dijo que ella se rompió su puente, estaba ¡ay, Dios mío! Y no podía pensar de otras cosas. Y bueno, eso estaba por el fin del semestre, en diciembre. Y después de eso fui a estudiar con unos amigos y fuimos a Dominicana. Y las horas no eran muy buenos, pero el lugar era muy especial. Y después de esto regresé y fui a los Estados Unidos, fui a Colorado y después a California. En Colorado yo esquié con tabla un montón, más o menos 2 semanas esquiando con tabla. Y ahora mi muñeca no estaba tan bueno, pero yo tenía un buen tiempo. Y después de Colorado fui a California y estaba en San Jose para un día y he visto amigos y después fui por Highway 1, por carretera 1 y fui a hacer nudismo. Highway 1 está tan especial porque está una pista con curva, donde esta parte es el bar y esta parte son montañas fuertes y lindísimas. Y está algo donde está escuchando la música que me gusta y está un día muy lindo y está 5 horas manejando que me encantaba. En el piso yo vi Lansing Kevin y también yo vi el teatro de Kevin Averick y también su casa nuevo. Y después regresé con Lance y eso es más o menos, eso es el 31 de diciembre. Fuimos a San Francisco y en San Francisco yo vi a mi hermana y mi hermano se fue también y tenía año nuevo San Francisco y San Francisco también está una ciudad tan preciosa y después de unos días en San Francisco regresa a San Jose y después a Denver, Colorado y después a Houston, Texas y después San Jose, Costa Rica. Mucho viajando un día, pero regresé en Costa Rica el 6 o 7 de enero y tenía una semana en San Jose solo relajando y fui al gym y nadando y cosas tranquilos y después fui a Sachi por un día a ver a la familia de Karen y recientemente fui a Playa Hermosa por una semana de surfear y las olas son muy buenas. Hay unos que son tan grandes y hay un día cuando las olas eran triple overhead, era 18 pies, pero eso no es exacto, pero está mínimo 15, está demasiado grande, pero era bueno también y divertido. Y fui con una tabla y después vendí esa tabla, compré un nuevo y después vendí esa tabla, compré un nuevo. Eso es eso.
Y me gusta esa etapa mucho. Es un 6-6 más corto pero más ancha. Y no sé, es un notable para mí. Y como estaba allí, estaba pensando necesito mudarme a la playa. Y un día, no sé cuándo, un día voy a mudarme a la playa, tal vez Costa Rica, tal vez El Salvador, o Australia, Nueva Zelanda, España, Brasil, Argentina, Perú. Hay montones de opciones. No sé cuándo, tal vez nunca, pero es algo donde yo quiero viajar todos los días para 6 meses mínimo. Porque ese es el único manera a mejorar tanto. Esta noche Kevin y Kate vienen de California y vamos a hablar con Ani, Fabio y Alejandra y su novio y otras personas y vamos a nadar por la rumba en Santana y después mañana vamos con Catherine también a La Fortuna y a ver el volcán y después vamos a regresar a San José, después ir a Manuel Antonio y regresar a San José y ellos van a salir, voy a quedar para unos días y después el semestre de invierno 2010. Gracias. Qué rápido son vacaciones. Tenía dos meses casi y no son terminados, pero casi. Bueno, ¿qué más? Este semestre no sé qué voy a enseñar y hay un clase de física en el colegio que quiero enseñar en 10B, pero no es mi opción y quiero un perro. No tengo un lugar para un perro, pero ¿has visto? Me cae bien los perros. ¿Qué más? Hay un día de fútbol americano y yo llamé y tal vez voy a tratar a jugar fútbol americano. No tengo mucho para jugar, no creo. Tal vez ellos son más jóvenes y más grandes que mí, pero yo conozco el juego más. Y eso podría ser 6 meses de mi vida muy importante, porque en estos 6 meses espero que voy a tener las respuestas a muchas preguntas en mi mente y puedo saber más de mi futuro que conozco ya, porque en este momento no sé mucho y no sé, estoy muy confundido qué quiero en mi vida. En un lado estoy muy feliz en San José, en otro lado es un mundo grande y yo quiero ver más.